Ya todos tienen muy claro que terminaremos este año en esta situación de esta manera, por lo tanto ya se está haciendo obligatorio toda la asistencia de ustedes a las clases, ¿sí? Ya estaremos pensando en terminar y de alguna u otra manera entregar el final de décimo, que la profe incluso desde el año pasado sabe cómo hago una entrega yo de décimo, entonces creo que tienen que estar muy atentos a estas clases. Bueno, ¿qué vamos a empezar a ver de aquí en adelante? Incluso el día de hoy y la próxima semana también tendremos clase grupal. Vamos a parar un momentico las asesorías ahí porque quiero darles más material. Voy a darles técnicas, voy a darles elementos con las cuales pueden mejorar la creación de personajes. Y entre todas estas técnicas, no solamente creación de personajes, sino de formas de animación que luego las veremos. Hoy vamos a ver una forma de hacer esos personajes, alguna técnica que pueda ayudar mucho a organizar esa fantasía que queremos mostrar dentro del cuento. Eh, Necesito que dentro de estas técnicas, pues, digamos que se vuelve obligatorio utilizar alguna de ellas, ¿sí? Algunas, dos, tres, cuatro de ellas, ¿sí? O sea, las que ustedes deseen, pero utilizarlas, ¿sí? No es tan sencillo crear un personaje porque sí, existen muchas variantes como puedo crear. Entonces hoy vamos a ver una de esas técnicas muy utilizada, muy vista en los medios, pero poco reconocida, ¿sí? Ya les voy entonces a compartir la pantalla y vamos a hablar. La presentación es corta, es súper fácil hacer un personaje de esta manera, que puede ser una de las opciones que les doy yo para crear. Esta técnica se llama cadáver exquisito. Realmente era un juego de los artistas surrealistas, ¿sí? Inició principalmente en el tema literario, ¿sí? Bueno. ¿Y de qué se trata el cadáver exquisito? El cadáver exquisito es una obra colectiva, o sea, algo que entre varios crean un solo personaje, ¿sí? Pues como miren que esta técnica pues es bastante antigua, pues mire que viene desde 1925 y como les venía diciendo, pues era un juego en el que se sentaban a tomar café, a tomar vino y en forma literaria empezaban a crear una especie de relatos o poemas. Pero esos relatos y poemas se hacían por lo menos en grupos de tres o incluso más. Y entonces algunos estaban encargados de iniciar la obra, ¿sí? Otros tenían el desenlace de la obra y otros tendrían que hacer el final de la obra. ¿Qué se daba en común? El tema. Entonces el tema era Jaimito y todos iniciaban inmediatamente a generar esa obra. Ellos empezaban, el grupo pues, de inicial empezaba a contar o a relatar ese cuento o ese poema y al final lo que hacían eran unir esos tres elementos, ¿sí? Y a ver qué saldría. Pero gracias a ese juego, pues empezaron a salir muchos elementos literarios, ¿sí? Muchos de esos elementos pasaron también a la música, a la parte de arte, principalmente en la ilustración, y actualmente pues se utiliza mucho en el sonido, en el video y en la fotografía. Sucede que siempre hablábamos de tres elementos, tres espacios, ¿sí? Siempre les comenté entonces inicio, un desenlace y un final. Aquí sigo explicando un poco acerca de esa historia y cómo desde lo escrito pasa a lo gráfico y empieza todo el trabajo de colaborativo. Uno de los elementos también que movía mucho esto era que esto se convertía en una práctica, ¿sí? En
como el entrenamiento. Ay, ¿cómo entrena un escritor? Empieza a jugar con esos elementos, ¿sí? Algunos no tenían sentido, pero sin embargo eran una muy buena idea hacia llevar un elemento, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, eso tiene tres miradas. Yo le digo en esta ocasión tres miradas eh, en la parte gráfica. Y esas tres miradas eran el amor, la vida y la muerte, ¿sí? Pues también tenía que ver con el cielo, la tierra y el infierno, ¿sí? Pues el cielo teníamos el elemento celestial, teníamos el elemento de pensar, de la cabeza, que era donde llegaban todos los, los pensamientos, ¿sí? Teníamos el tercer elemento, que era la vida que era el centro que tenía, el centro tenía el corazón, los órganos, por eso le llamaban la vida, ¿sí? Y por último tenían el tercer elemento, que se llama la muerte, por tener los pies sobre la tierra, por el elemento de enterrar, ¿sí? Por el elemento de finalizar, ¿sí? Entonces esos tres elementos lo tenían en cuenta a la hora de, sea de dibujar, sea de, de escribir, de música, etc. El que le tocaba uno de esos elementos, pues se basaba, dependiendo del tercio que les tocaba, se basaban en eso, pues que su inicio tuviera que ver con el amor, que el desenlace tuviera que ver con la vida y que obviamente el final tuviera que ver con la muerte, ¿sí? Nosotros hemos visto ejemplos sin darnos cuenta de que se llama un cadáver exquisito de muchas maneras en la parte de multimedia y audiovisual. Y todos conocen a este personaje Bomberville, ¿cierto? Y sucede que, pero él no es un cadáver exquisito, él es un auto, ¿sí? Pero sucede que la manera como él se comunica, si se han dado cuenta, es tomar elementos. ¿De dónde? Del sonido, en esta ocasión, de un radio que da noticias, de un radio que tiene, incluso tiene muchos discursos antiguos, utiliza mucho el discurso en Estados Unidos, de los presidentes, de muchas cosas, y es la manera como él se comunica. Entonces mire cómo el cadáver exquisito, ¿sí? Se transforma en el elemento de audio, ¿sí? Y esos cadáveres exquisitos aparece un elemento que se usaba antiguamente y se llamaba el vestidario, ¿sí? Esto se usaba mucho en Egipto para crear personajes fantásticos, ¿sí? Es una recopilación de animales, volvemos a tener lo mismo, acuérdese, lo celestial, la vida y lo terrenal, ¿sí? Incluso lo que decíamos del cielo, de la tierra, del cielo de la vida o la tierra y el infierno, ¿sí? Incluso aquí lo tenemos como la parte del cielo, entonces tenemos todos estos personajes del aire, tenían un elemento centrado que siempre va a ser el hombre, siempre el centro en muchas, eso es muy religioso, está basado en definir qué es el ser humano y llegó la mazamorra y están felices cantando la mazamorra. Denme un segundo. Ahora sí. Y por último, pues teníamos la parte terrestre muy basada en el animal por el arrastrarse, por el siempre estar en la mayoría en suelo y también tener pues la parte del agua, debajo del agua, por eso está como ese vestuario, ¿sí? Estos personajes nosotros los hemos visto. ¿Dónde? ¿Alguno ha visto la película Animales Fantásticos? Incluso, pues aquí lo muestra demasiado, aquí la forma de la creación de estos personajes es hermoso, es bastante trabajoso, pero de los personajes, algunos de esos personajes que hemos visto en Harry Potter son parte del trabajo con el cadáver exquisito, específicamente con el bestiario, ¿sí? Que es esos tres elementos, ¿sí? Un poco, digamos que se sale un poco del tema de el trabajo colaborativo, pero se va desde esa parte, desde
desde partir el elemento en tres y empezar a tener personajes que tenían diferentes características, mucho más fácil de determinar basados en los elementos que cogían. Muchos de estos bestiarios pues están basados en animales y un elemento fantástico, ¿sí? Entonces estaba el animal, el pájaro con patas no sé qué, pero tenía una característica de fénix, que es un animal fantástico, ¿sí? Y cosas así. Entonces, muy recomendado, pues si no han visto la película, muy recomendado para que vean estos personajes, miren estos personajes tan, cómo trabajaron desde el elemento de cadáver exquisito, ¿sí? Y esto también lo transforma no solo desde un personaje, no solo desde un dibujo, miren estos personajes acá, este avispón extraño, ¿sí? Sino desde el carácter, desde la personalidad del personaje, ¿sí? Combinaban esos tres elementos, ¿sí? Como, como este personaje, aunque era, ¿se acuerdan? Era invisible, robaba cosas, pero robaba cosas ¿para qué? Porque ella se creía madre, ella se quería cuidar, ¿sí? No sé si se acuerdan mucho de este personaje y cosas así. Por ejemplo, este personaje que era más como parecía un cerdo, que incluso se comportaba como un cerdo, pero miren su forma de trabajo, ¿sí? ¿Para qué les estoy mostrando esto? Utilicen esta estrategia, yo la uso mucho para crear personajes que uno realmente no sabe de dónde salen, ¿sí? Si están trabajando en equipo, mucho mejor, porque es hasta divertido. Decirle a alguien, usted dibuja la cabeza, yo dibujo el tronco, usted dibuja los pies y las extremidades, pues las manos y pies. Y es de una manera como salen personajes que pueden tener mucho más relevancia dentro de un personaje, dentro de un cuento, una historia, ¿sí? Pero el cadáver exquisito pues también se ha convertido en elemento del arte, especialmente el collage para trabajar. Y esta es la manera pues como algunos resultados han dado del cadáver exquisito y del bestiario. Pues volvemos al bestiario en el término de que yo puedo poner elementos fantásticos de la historia, de donde yo quiera, como en esta ocasión de una sirena, ¿sí? Sin embargo, sigue teniendo ese elemento conocido del gato, ¿sí? Y miren pues cómo humanizan también las cosas. De pronto, algunos han tenido ideas de humanizar algunos de los personajes y me acuerdo que la aclaración de la profe era no perder ese sentido de ser gato, de ser animal, ¿sí? Entonces mire cómo también a través de personajes que ya están, que yo puedo encontrar de cuál es esa niña que quisiera que fuera algo de los gatos y que podría obtener para empezar a utilizar esto, ¿sí? Hay un jueguito pues de crear un bestiario que es móvil, incluso eso lo utilizaban mucho para los juegos infantiles, ¿sí? Que era un pequeño rompecabezas que tenía muchas figuras y que esto está partido en tres, perdón, esto está partido en tres, ¿sí? Un, dos, tres, y que simplemente una ficha era la cabeza, otra ficha era el tronco y otra ficha era la cola, la parte de atrás, ¿sí? Entonces, en esas tres figuras habían muchos animales completos, pues este tigre tiene todo completo, todo completo. Pero entonces uno podía estar jugando con estos elementos y estar divirtiéndose. Miren cómo un personaje hace parte también ya de un cuento, un relato, ¿sí? E incluso, miren que el nombre de dónde lo sacan, ¿sí ven? Que el nombre también se convierte en un cadáver exquisito. Esto es un tigadoguro, ¿sí? Tigadoguro. Puede ser chévere, puede ser difícil, puede ser las ideas que uno puede tener para generar este personaje. Entonces, chicos,
pues realmente es un tema muy corto, muy divertido, que sí les aconsejo. Me gustaría mucho, la verdad, en este historieta que vamos a crear nosotros, en esta animación, sí me gustaría que tuviéramos mínimo un cadáver exquisito, ¿sí? Dentro de la animación, ¿sí? Si los quieren hacer todos y crear todos a través de cadáver exquisito, sería genial, ¿sí? ¿Qué vamos a entregar este año al final? Porque realmente nos vamos a basar mucho en los personajes, en la creación de personajes. Es que vamos a entregar algo parecido a esto, ¿sí? A entregar cuál es el personaje final, ¿sí? De todos esos personajes. Miren que aquí identifican cada uno de esos personajes, ¿sí? Cada uno de estos personajes. Y esos personajes tienen unas características y unas explicaciones. Entonces, muy parecido a esto que están viendo aquí de Animales Fantásticos, ¿sí? Vamos a empezar a crear nuestros personajes. ¿Qué características tiene? ¿Qué personalidad tiene? ¿De dónde salen y por qué? ¿Sí? Es importante empezar a definir eso, porque esas personalidades, esa manera de dónde viene, nos empiezan a indicar cómo se mueve, cómo habla, qué sonido tiene, qué viste, qué no viste. Aunque el cuento está definido, total, ¿sí? Nosotros vamos a darle esa modernidad al cuento, en el sentido que la gente se interese por él, ¿sí? Esa es la manera, por ejemplo, de que los cuentos, las historias de Harry Potter, de los animales fantásticos, incluso de historietas de Marvel, se han convertido en elementos que importan, ¿sí? No es simplemente encontrar a alguien que actúe y haga del personaje, no, debe tener unas características especiales y es por eso que ese personaje debe tener la forma de caminar, la forma de cómo se viste y un montón de elementos, ¿sí? Entonces, aquí quería mostrarles una técnica muy bonita, muy bacana, que a mí me gusta mucho y que lo pueden usar ustedes. Como les digo, quisiera que casi que obligatorio un personaje mínimo de como cadáver exquisito en la animación. También pueden utilizar, ir pensando en que los sonidos pueden saber también ser un cadáver exquisito, incluso las fotografías o escenarios también pueden hacer, miren esto tan bonito, pueden ser parte de ese cadáver exquisito que va a tener la animación. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Muy bien, Brian. No había leído, qué pena. Es bueno que abran micrófonos cuando no escuchen. No sé si Samuel se salió, si escuchó. Fácil, ¿cierto? El trabajo es muy fácil. Mire que el proceso que ya vamos llevando nos va facilitando las cosas para generar personajes. Ya hemos visto varias técnicas de esos personajes. La próxima semana tendremos otras dos técnicas y luego hablaremos de las técnicas de animación. Entonces, uno de los trabajos es ir rayando todos estos personajes, ¿sí? Todos, recuerde, todos son todos, incluyendo el que está al lado, el que simplemente es una mosca, todos deben tener una caracterización de ese personaje, porque le vamos a dar esa connotación de animación a nuestra animación. Bueno, chicos, preguntas. ¿Cómo van con el proceso? ¿Cómo van con los procesos que vienen trabajando? Si tienen alguna duda con eso y si tienen alguna duda con este tema. La profe Camila, si tiene algo que decir también. Andrés, usted les decía pues en las asesorías que de pronto algunos tenían pues personajes muy elaborados, que eran de como para pues cuando los vayan a llevar ya directamente. Profe, qué pena, no se te escuchó al final. ¿Me escuchan? Sí, sí. Entonces que de pronto se revisen y
que no sean, o sea, lo que les estabas contando, pues, o sea, es muy interesante, pero tienen que saber, saberlo manejar, o sea, que digamos que detalles en donde de pronto ellos mismos se vayan a complicar después para poder animar ese personaje. O sea, que encuentren un punto de equilibrio, porque ahí es muy interesante, pero Sí, no sé, total, no sé esto si... es como les digo, vuelve el tema, o sea, esto es de seguir rayando, de seguir mirando cuál es la mejor forma de encontrar ese personaje. Lo que dice incluso Samuel, porque eran complicados del movimiento, no se preocupen por eso, o sea, nosotros, aunque pareciera tener un personaje con mucha dificultad, podemos encontrar la manera de facilitar a estos personajes. Yo quiero mostrarles incluso el día de hoy, denme un segundo, quiero mostrarles una animación el día de hoy que encontré, que vi de alguien. Aquí está. Voy a montarla aquí, denme un segundo, yo se lo vi. Hoy incluso lo vi. Miren, los personajes son complejos y miren la animación, un poco más sencilla. También podemos trabajar así. ¿Sí? Voy a ponerle toda la pantalla. Listo, ahí está entonces. ¿Están viendo ahí? Ahora sí. Sí, listo. Miren esta animación, la montaron hoy, es un artista, es diseñador gráfico, se llama Alejandro Giraldo, tuve la oportunidad de verlo a él en algunas clases, conferencias que estuve al lado de él. Y miren los personajes de él y me sorprendió esta animación, incluso es un comercial. En la canción del capitán, la soberana, deben contar muchas recetas para preparar y tan deliciosas que digo yar, yar. Espagueti, tortilla española, croquetas, ceviche y un sándwich genial. Pasabocas, tomates rellenos, arroz marinero, ensaladas y más. Como ese atún, no hay nada igual. 3 ingredientes y al natural. Es el tesoro que vino del mar. La soberana te va a encantar. Yar, yar. Miren entonces este personaje, mire que Alejandro incluso muestra este personaje en varias posturas, algo que yo les he estado pidiendo en el sentido que vayan pensándolo. Eso es un proceso bastante largo, muchachos, ¿sí? Pero miren la animación, miren la animación un poco más fácil de trabajar, ¿sí? Esta la encontré hoy, ¿sí? Que puede ser una idea, pero les digo, yo puedo tener personajes muy elaborados, pero la animación, sabiendo que no tenemos el equipo necesario, puede ser incluso simple, pero llamativa, como lo es con este. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta adicional a esto? La profe. No, por mi lado está todo claro. Chicos, ¿ustedes tienen alguna duda? No, dentro de 8 días vamos a ver otra técnica. Sí, vamos a ver de nuevo, nos volvemos a ver. Vamos a ver otra técnica en cuanto a creación de personajes. Y ahí ya les dejo material suficiente para que a los otros 8 días, o sea, dentro de 15 días, ahí sí nos sentemos a verificar cada uno de esos personajes. Chicos, tienen que empezar a bocetear personajes. Todos los personajes del cuento. Después de los personajes vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el guión. Yo quiero es tener personajes listos. Ya teniendo estos personajes nos vamos a basar en la creación de los guiones.
Listo. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, nos vemos entonces la próxima semana. Espero que sigan trabajando como van. Me alegro mucho la asistencia. Denme un segundo. Yo vuelvo y tomo nota de los que asistieron. Ahí están ya. Listo. Listo, chicos, ya tomé asistencia. Nos vemos entonces por Teams. ¿Qué? ¿La clase? ¿Por Teams? Chicos, como Samuel, como yo tengo con el SENA la parte de Suite Google, no lo puedo hacer por ti. ¿Listo? Yo lo hago es por acá. Bueno, chicos, mucha suerte, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao a todos.